Tenemos dos personas, ahí viene una tercera. Habemos. Ya, ahora tenemos tres alumnos. Esperemos un poquito más para que se conecte una cantidad más decente. Hola, hola. Si no se conecta nadie más, hasta las 11:13 empezamos nomás. Total, los demás lo pueden ver grabado. Pero bueno, tres personas no es lo ideal. Bueno, parece que otros asumieron de que hoy día no iba a haber clases, o bien dijeron, ¿qué tanto? Si igual es 31, o sea, yo hubiera hecho lo mismo, pero qué lata, tenemos que pasar la materia. Así que sí, pues esperemos hasta que el reloj marque las 11:13 y de ahí marcamos lo que tenemos que ver hoy. 11:13, ya, démosle nomás, ¿qué le vamos a hacer? Jejeje. Acá está. Pongamos la lista de participantes aquí por si se conecta alguien más, aunque es relativamente poco probable. La clase pasada, el día martes, hablamos de las clases de complejidad. Profe, yo sabía que hay algunos que tienen certamen 3 de cálculo el 31 de diciembre. Qué mal. No, hace más. ¿Quién puede ser así? La maldad hecha, profe. No, nunca tanto. Qué lata. Pero bueno, ya. Verán esto grabado. Ok, entonces, hablábamos de DSpace y DTime. Acuérdense que teníamos DTime de la función f y DSpace de la función, perdón, de la función f, donde DTime era aquellos problemas que se resolvían en una máquina de Turing determinista en tiempo polinomial. Y recordemos que gracias a la equivalencia con las máquinas universales, nosotros podíamos, en vez de hablar de máquinas de Turing, podemos hablar de software. Lo mismo pasa con DSpace. Existe una máquina de Turing o software que ocupa un espacio medido ya sea en celda, en bits, en lo que usted quiera, que depende de la función f. Y gracias a eso, entonces nosotros podíamos definir el conjunto P, que es la unión en K de los DTime, de la función f, y el grupo, el conjunto, es conjunto P, el conjunto PSpace, que es la unión en los K del DSpace, no de la función f, estoy puro leseando, de la n elevado a k y acá también n elevado a k. También teníamos entonces su equivalente, porque este es con tiempo polinomial y espacio polinomial, y habíamos concluido también que P era un subconjunto de PSpace, ¿sí? Y también teníamos el exponential time, xtime, ah, que obviamente es la unión en K de los dtime de 2 elevado a n elevado a k. Y teníamos el exponential space, que pasa lo mismo.
la unión en K de los D-space de 2 elevado a n elevado a K. Ya, habíamos visto todos estos. Entonces, una cosa interesante, que no me acuerdo si lo hablamos el miércoles, es si es que realmente este conjunto es un conjunto real o no. Porque usted puede pensar, bueno, profe, ok, lo que pasa es que eh, a alguien no se le ha ocurrido nomás cómo resolver un problema que está en X-time, resolverlo de manera más óptima. Por ejemplo, déjeme buscar un ejemplo. X-time. A ver, les voy a dar un ejemplo. Ah, 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 ah. No, tiene que ver con una máquina de Turing. Prefiero otro. Ahí está. Un problema X-time completo, que es más natural, es el problema de resolver un tablero de ajedrez. Supongamos que usted tiene un tablero de ajedrez y en el tablero de ajedrez tiene piezas puestas. Evaluar ese tablero de ajedrez, onda, si es que cuál es la lista de movimientos tal para llegar a ganar el tablero, es un problema que es exclusivo de X-Time. Pero usted puede decir, no, profe, mentira. Lo que pasa es que hay, seguramente a la persona que creó el algoritmo para X-Time no se le ocurrió una forma más eficiente de calcular el ajedrez. Y la verdad es que no es así. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama el teorema de jerarquía temporal. Creo que no lo vimos el miércoles. Entonces tenemos el teorema de jerarquía temporal. Parece que hoy día de nuevo está fallando el lápiz, así que voy a cambiar ahora al otro lápiz. El teorema de jerarquía temporal dice lo siguiente. Si es que usted tiene eh, el d-time de O minúscula de f de n dividido log de f de n, esto es, y lo voy a correr un poquito más para mi izquierda para que me alcance, esto es un conjunto propio, según el teorema de jerarquía temporal, de d-time de f de n. Entonces, si consideramos lo que usted ve en pantalla y cambiamos f de n por 2 elevado a n elevado a k, entonces vamos a tener d-time de O de 2 elevado a n elevado a k, abajo el log. Pero el log usted sabe que se puede tomar como log en base 2, da lo mismo porque lo demás cuenta como constante, así que el log de 2 elevado a se anula y queda n elevado a k, subconjunto propio de d-time de 2 elevado a n elevado a k. Entonces, como esto es como una exponencial partida por un polinomio, es más grande que un polinomio, de todas maneras. Así que los polinomios son conjuntos propios de los exponenciales. Por lo tanto, esto implica que P es un subconjunto propio de X-time. Por lo tanto, hay problemas en X-time que no son parte de P.
Según el teorema de jerarquía temporal, que ya está demostrado, entonces es imposible encontrar una solución más óptima que la fuerza bruta para resolver el problema de, el ajedrez. Por otro lado, también existe el teorema de jerarquía temporal, digo, de jerarquía espacial, jerarquía espacial. Uy, ¿qué pasó ahí? El teorema de jerarquía espacial dice más o menos algo similar. Dice que D space de O minúscula de f de n está contenido propiamente en D space de f de n. Por lo tanto, ahí es más obvio que P space, es space, es un subconjunto propio de X space. Así que hay problemas en X space que no se pueden resolver usando una cantidad polinomial de espacio respecto a la entrada. Un ejemplo de tal problema es el problema de las... si tenemos dos expresiones regulares, saber si son el mismo lenguaje o no. Ese es un problema X space y no es P space. Además, y lo que vamos a hablar un poquito más hoy día, es que existe, tal cual como el D-time, existe el N-time. El N-time de F se define como los problemas P, tal que eh, existe una máquina de Turing no determinista, tal que esa máquina resuelve el problema P usando, chuta, ¿qué pasó ahí? Usando f de n, orden de f de n, tiempo en este caso. Así que tal cual como existe el tiempo, está lo del, voy a poner esto en silencio, lo del espacio. Entonces tenemos en time y también tenemos en space. ¿Por qué me pasa eso? En space. Que es lo mismo, pero con el espacio. ¿Qué implica esto? Implica que tenemos un modelo que es de cómputo no determinista. ¿Qué pasa con los no deterministas? No sé si se acuerdan del semestre pasado, pero cuando tenemos una máquina, un sistema de cómputo que es no determinista, hay ocasiones donde yo tengo más de una instrucción que aplicar dado el estado de cómputo. ¿Cuál es la que se aplica? La verdad es que en términos de la máquina no determinista se aplican todas a la vez. A la vez. Y uno llega a una de ellas de manera positiva y basta. Aunque las demás sean todas falsas, todas llegadas donde la máquina rechace, basta que una de las bifurcaciones sea correcta para que sea correcto el problema. Así que tenemos hoy en día un sistema de cómputo que emule realmente eso de computar varias opciones a la vez. La respuesta es casi. ¿Por qué? Porque la computación cuántica hace algo parecido a evaluar varias opciones a la vez, pero no tan así, tiene restricciones, por lo tanto, se podría decir que no lo tenemos. No existe, no tenemos un modelo de computación real
que emule una computación no determinista. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso, en el caso de tenemos no determinismo? Si M es una máquina de Turing que usa TDN, tiempo, para resolver el problema P, entonces sabemos de que existe una máquina N que es, en este caso, esta es máquina de Turing determinista, una máquina no determinista. Sabemos que existe otra máquina que sí es determinista y va a usar 2 elevado a TDN tiempo para resolver el problema P. Eso es algo obvio. ¿Por qué 2? Porque estamos hablando en binario, entonces por cada 0, 1, entonces yo tengo que separar y es 2. Esto es respecto al tiempo. Hoy, que se pone tonto este computador, es el computador, TM. Creo que tengo que cerrar el Chrome. ¡Uy, Dios mío! Tiempo. Parece que dijera tiempo. Ya, ahora vamos a ver respecto al espacio. Espacio. En el caso del espacio, de la cantidad de celdas o bits, si es que tenemos una máquina de Turing determinista que usa f de n espacio para resolver un problema P, entonces existe n, este es el teorema de Savage, una máquina de Turing, esta es máquina de Turing no determinista, existe una versión determinista de la anterior que va a usar solamente, f de n cuadrado espacio para resolver el problema P. Tiene que ver con que guardamos una especie de historial de los bifurcaciones y eso lo podemos hacer en un espacio cuadrático. Eso se llama como el teorema de Savage. Entonces, con todas las relaciones que hemos armado hasta el minuto, tenemos el teorema de jerarquía espacial, el teorema de jerarquía temporal, este hecho básico de acá arriba y el teorema de Savage, podemos nosotros relacionar todos los conjuntos de problemas o llamados muy bien clases de complejidad que clasifican los problemas. Vamos a ello. El más chico que tenemos es el conjunto de problemas llamado NL. NL es el conjunto de problemas que se resuelven usando un tiempo logarítmico, un espacio logarítmico. Y es n porque es no determinista. NL es el conjunto que ocupa espacio logarítmico no determinista para resolver un problema. NL es un subconjunto de los problemas P. P a su vez es un subconjunto de los problemas NP. ¿Cuál es el NP? NP es el equivalente a P, pero con n time. O sea, aquellos problemas que se resuelven en tiempo polinomial usando un sistema de cómputo no determinista. Si usted lo quiere definir de una manera más informal, que es de todas maneras es correcto, NP es el conjunto de problemas que se puede corroborar en tiempo polinomial. Un ejemplo muy clásico es que nosotros la clase pasada vimos el problema SAT, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El de las fórmulas. Tenemos, no sé por qué me pasa eso. P
o Q y no Q y o no R o P y no P o R. Tenemos una fórmula booleana y queremos saber si es satisfacible o no. Entonces, si nosotros tenemos una asignación de verdad para las variables P, Q y R, por ejemplo, verdadero, falso, falso, y quiero saber si esa solución es la solución al problema, yo lo que hago es simplemente hago un for sobre la entrada y por cada elemento de la entrada, yo lo reviso en mi asignación y lo reemplazo. Entonces P lo reemplazo con verdadero. Entonces verdadero o cualquier cosa es verdadero, así que esto es verdadero. Y voy en un simple for recorriendo y sabiendo cuál es el resultado. Por lo tanto, si bien acuérdese que la forma de resolverlo es viendo todas las opciones, que se demora 2 elevado a la cantidad de variables, lo que me demoro yo en corroborar una asignación de verdad es polinomial. Así que el SAT se puede clasificar como un problema NP, porque se corrobora en tiempo polinomial. Es una forma informal, pero efectiva de definir NP. NP es un subconjunto de P-space. P-space es un subconjunto de X-time. Y X-time es un subconjunto de X-space. De X-space, sí, correcto. X es... X-space. Esas son las relaciones. Ahora, fíjese que aquí, 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 aquí y aquí tengo el símbolo de subconjunto. En otras palabras, o puede ser subconjunto propio o puede ser igual. ¿Qué relaciones nosotros conocemos? Por el teorema de jerarquía temporal, tenemos que este con este es un subconjunto propio. Por el teorema de jerarquía espacial, tenemos que este y este es subconjunto propio y sí. Por el teorema de Savage, nosotros sabemos que en este caso P-space y en P-space, que es la versión no determinista, son exactamente iguales. Así que por eso no puse en space y por el mismo razonamiento no puse en time, digo, perdón, en X space en este conjunto. Me parece que me falta, de hecho, un conjunto acá. Déjeme revisar si es que no me faltó un conjunto. Esto es clases de complejidad. Puede que me haya faltado un conjunto por ahí. A ver, tenemos P-space en X-space. No, parece que no me faltó ninguno. P-space, X-time, X-space. Ah, de hecho parece que, a ver, P-space es X-time y X-space. No, está bien, así es. Ya, no me faltó ninguno. Y ese tipo de cosas sabemos. Por lo tanto, por lo tanto,
Acá hay algún conjunto propio, pero no sabemos cuál es. ¿Este es el subconjunto propio? ¿Este es subconjunto propio? ¿Este es subconjunto propio? Pero hasta el momento no se sabe. De hecho, el más interesante de ellos está acá. ¿Es P un subconjunto propio de NP o P es exactamente igual a NP? Esta pregunta de acá se denomina la pregunta del $1.000.000 porque si la resuelves te ganas $1.000.000. Y obviamente la medalla Fields, que es el equivalente para los matemáticos al premio Nobel. Sí, los informáticos somos matemáticos, no podemos ganar el premio Nobel. Eh, el señor Nobel no le gustaban mucho los matemáticos, entonces no existe el premio Nobel de matemáticas. Y esto es matemática, porque los informáticos somos matemáticos, no somos tan ingenieros, somos más matemáticos que ingenieros. No así los informáticos que se dedican a la gestión, ellos son más ingenieros. En el año 2000 se declararon los 7 problemas del milenio. Son problemas que son extremadamente complejos, que llevan cientos de años. El de nosotros no tanto. Este problema tiene como 30 años. No 30 años. 30 años desde el 2000. Entonces, es un problema que lleva sus años. Debe tener como 50, 60 años. Pero es un problema extremadamente importante. ¿Por qué? Porque si nosotros somos capaces de decir que P es igual a NP, tenemos la cura del cáncer. Así de simple. ¿Por qué? Porque el cáncer se considera como el ADN del cáncer, se considera como una entrada al problema. Y nosotros conocemos la vacuna se puede corroborar en tiempo polinomial computacionalmente que va a funcionar. Pero encontrarla es exponencial. Y ustedes saben, las cadenas de ARN y de ADN son extremadamente largas. En todo caso estamos hablando de ARN porque es una vacuna que sería bien parecida a la vacuna contra el COVID. Entonces, el exponencial de una cadena de ARN, el tiempo ni siquiera vale la pena que lo diga, es un número muy grande. Pero si lo podemos resolver en tiempo polinomial, perfectamente podemos dejar un computador un año trabajando y en un año nos va a decir la vacuna contra el cáncer. Y listo, se acabó. Si es que P fuera igual a NP. ¿Cómo usted comprueba que P es igual a NP? Los vamos a ver en las próximas clases. Pero una manera simple es que el problema de satisfacibilidad, el SAT, el que vimos anteriormente, o un equivalente al SAT, que también vamos a ver cómo demostrar cuáles problemas son equivalentes al SAT. Un problema equivalente al SAT es, por ejemplo, el problema del vendedor viajero, que se los he mencionado tantas veces, o el problema de la mochila, también es equivalente. Si cualquiera de esos problemas usted es capaz de resolverlo en tiempo polinomial, para todo tipo de entrada que se le pueda venir, entonces usted demostró que P es igual a NP. Si por el contrario, con uno de esos problemas, basta con uno nomás, usted debe demostrar que hay un conjunto de entradas que es imposible resolverlo con un tiempo polinomial, ha demostrado que P es distinto de NP. Y con eso usted, como les dije, se gana el $1.000.000. Hay otros problemas del milenio, en particular son 7, de los cuales quedan 6. Increíblemente, los primeros 10 años, el señor Perelman, que les voy a mostrar una foto del señor Perelman, denme un segundo. Han visto a este gallo? ¿Han escuchado al señor Perelman en las noticias? Bueno, en realidad hace 10 años usted era muy niño. El señor Perelman que ustedes ven acá
el apellido es como medio argentino. Es un ruso, o por lo menos vivía en la Unión Soviética. Este gallo resolvió la conjetura de Poincaré. ¿Qué es la conjetura de Poincaré? Es saber si es que una esfera cuatrodimensional es únicamente convexa. Tiene que ver con la cantidad de hoyos que puede tener una esfera cuatrodimensional, como la cantidad de ceros. Es un problema bien técnico y sirve para varias cosas. Y Poincaré conjeturó que era así, hace más de 100 años. Y Perelman lo pudo demostrar. La cosa es que le ofrecieron el premio del $1.000.000, también le ofrecieron la medalla Fields al matemático del milenio y los rechazó ambos. Él dijo que no era ningún mono para andar siendo la celebridad de los matemáticos ilusos y cínicos, porque cuando él dijo que había resuelto la conjetura de Poincaré, todo el mundo se le tiró encima, fue una cacería. Entonces él se enojó, rechazó todos los premios, él vive actualmente en la pobreza, vive de lo que gana haciéndole clases de matemática a niños y vive con su mamá. Y sí, él es el matemático más importante de este milenio y vive con su madre. Y obviamente es imposible alcanzarlo. Ah, otra cosa interesante, el señor Perelman afirmó después de la conjetura de Poincaré que también había demostrado la existencia de Dios, pero esa demostración nunca la liberó al público. Si fue capaz de demostrar la conjetura de Poincaré, no sé qué tanto creer que tiene la demostración de la existencia de Dios, pero si él lo dice. Existen otros problemas del milenio. El P versus NP, que es el que nos importa a nosotros, ya lo vamos a ver más en detalle. Les voy a enseñar a demostrar el problema del $1.000.000. No les voy a decir cuál es la demostración en particular, pero les voy a enseñar cómo hacerla. Está la conjetura de Hodge, que tiene que ver con los polinomios irreales, sobre números irreales, sobre números complejos. La hipótesis de Riemann, que tiene que ver con la función z de Riemann, que algunos deberían haberla escuchado alguna vez, yo creo, y tiene un montón de aplicaciones. La conjetura de Birch, que ahí sí que no tengo idea de qué se trata. La existencia de los mapas de Young-Mills, de los mapas de gas, que tiene que ver con cómo modelar gases, que también tienen una repercusión extremadamente enorme. Todos los problemas los problemas del milenio tienen repercusiones enormes en nuestro día a día. Y en particular, el último que les quiero mencionar, deberían quedarme un par de minutos, es el problema de la suavidad y existencia de las ecuaciones de Navier-Stokes. Las ecuaciones de Navier-Stokes son ecuaciones que describen el comportamiento de los sustancias con viscosidad. El aire es una sustancia viscosa. Por lo tanto, si nosotros pudiéramos saber si esto es cierto, entonces podríamos saber con exactitud cuál es el tiempo que va a haber el sábado próximo, por ejemplo. No es que hoy es que va a llover y al final es sol, eso es porque nosotros no sabemos si las ecuaciones de Navier-Stokes son suaves en el sentido de continuas. Lo que actualmente se hace es resolverlo, porque es una integral, y en vez de resolver la integral, lo que se hace es una aproximación a través de matrices que son sensibles. ¿Qué significa sensible? Si usted mide con 18 grados y en realidad eran 18.1 grados, entonces en vez de haber sol va a haber lluvia. Así de sensibles son. ¿Ya? Profe, ¿qué solucionó el problema de la esfera? Eso, que ayuda a la humanidad. Tiene que ver con entendimiento físico. No soy muy versado en el tema, pero sirve para los... O sea, no es que en realidad sirva mucho. Lo que pasa es que actualmente, porque se asumía que la conjetura de Poincaré era cierta, y asumiendo que era cierta,
se hacían ciertos modelos en la física. Entonces, lo que hubiera sido extraño hubiera sido que hubiera sido falso. Lo mismo que pasa con el P versus NP. Si nosotros demostramos que P es igual a NP, que a la cagada. Literalmente se resuelven todos los cánceres, todos los virus. La seguridad de Internet se vuelve un chiste. Queda la embarrada si demostramos que P es igual a NP. Pero si demostramos que P es distinto de NP, que es la conjetura actual, no pasa nada. Simplemente se sigue la vida tal cual es. El punto es que no sabemos si es igual o distinto. Entonces, muchas de estas soluciones, si es que se resuelven de la manera que se conjetura, todo sigue igual hasta el minuto. Lo que pasaría es qué pasa si se demuestra lo contrario. En este minuto nadie es capaz de decir si una o la otra es verdad o no. Ese es el punto. Lo mismo pasa con las Navier-Stokes. En este minuto se asume que es falso, que las ecuaciones no son suaves, no son continuas. Y se hace esta aproximación y se determina el tiempo con estas matrices que al final uno no sabe si va a llover o no en un par de días más. Pero si se demuestra lo contrario, o sea, de que sí son suaves, nosotros podríamos predecir el tiempo. Y respecto a esta, ¿no? Ustedes están viendo mi pantalla, mi PDF, ¿cierto? Les voy a recomendar para el año nuevo que vean la película Gifted. La película Gifted, obviamente está en español latino. Se trata, no les voy a spoilear demasiado, pero es una niña que es muy inteligente, muy inteligente. Por eso se llama gifted, porque es como, gifted es regalada en el sentido de que viene con muchos, eh, es una niña, es un regalo en el sentido de que en inglés suena mejor, que tiene mucha habilidad, dotada, exactamente. Dotado en español tiene otro significado, un poco más sexual, pero en inglés es gifted, ¿ya? Y el trasfondo de la película tiene que ver con el problema del milenio número 6, la suavidad de las ecuaciones de Navier-Stokes. Así que es una película entretenida que les va a poner en onda de los problemas del milenio, se explica con más detalle, le dan un poquito más de trasfondo, bonita película para verla con su mamá o su polola, dependiendo de si usted es Forever Alone o no, lo ve con su mamá o su polola o su hermana, qué sé yo, les va a gustar. Y si usted es más de las personas, y si usted es dama, y su pololo, papá o hermano, le gustan las películas como más, como del tipo 500 días de verano, entonces también la va a disfrutar. Y si usted es una persona que es más de películas de acción, igual, véalas igual, le da. Igual. Póngame presente en la lista, por favor. No sé cuántos minutos quedan, no sé por qué esta cosa no me dice cuántos minutos me quedan. Se supone que debería... Ah, por eso no me dice cuántos minutos me quedan, porque es año nuevo. El Zoom nos regala tiempo. No se nos va a terminar la cuestión, por eso no me dice cuánto tiempo me queda, porque es 31. Pero no, sí se nos va a acabar el tiempo, así que pónganme presente. Les deseo un muy buen año, vea la película, no tiene, por más que yo haya dicho estas recomendaciones machistas de hace 10 años atrás, la película es muy disfrutable, a mí me encantó. Eh, no tiene que ver con si usted es hombre o mujer para disfrutarla, tiene que ver con su tipo de películas. Esta es una película muy buena para ver con personas que son como más sensibles en el tipo de papá. Yo como papá a mí me chocó harto la película, me dejó me gustó mucho. Si usted es muy de películas de acción, claro, esto no es una película de acción, pero le recomiendo que la vea igual, es muy buena. Em, ¿Qué más? Les mandé un correo. La tarea, el proyecto, se corre para el miércoles, para que tengan un poquito más de tiempo. Y eso. Así que nos vemos el otro año, ojalá que el otro año sea otra cosa. Nos podamos ver físicamente ya el otro año, ojalá, con esto de la vacuna y todo. Eh,
la creadora de la vacuna dijo que lo más probable es que ya para el verano del hemisferio norte podamos volver un poco más a la normalidad, así que no puede bajar de los 65 intentos. Ugh. Mire, le recomiendo lo siguiente, o bien hace lo que dice la página, que es este mapa de calor, o bien hace algo más simple. Cuando usted dispara, solo en las posiciones impares, pregunta al qué barco le pegó. Entonces usted tiene internamente guardado el barco y usted dispara alrededor hasta que le pega otra vez y va decantando ese barco y le va disminuyendo la vida por barco. Si usted hace eso, yo lo hice así, el promedio le baja 49 intentos. Es que no tiene que revisar las diagonales, pues tienes que revisar la línea horizontal o la vertical, porque los barcos no pueden estar en diagonal. Para empezar a disparar se dispara al azar, solamente en los impares. El primer disparo es al azar, solamente en los números impares. Usted disparó y encontró, revisa arriba, abajo, izquierda y derecha, y luego, y si encontró en uno, usted sigue disparando mientras el barco tenga vida, y va disparando así o así, dependiendo. Y una vez de que al barco se le acabó la vida, deja de disparar en el entorno y vuelve al modo de disparar al azar. Obviamente, tenga cuidado, no vaya a disparar dos veces en el mismo lugar. Tenga un mapa aparte donde, en el mapa de lugares donde ya disparé, de manera de que el próximo azar no dispare en el lugar que usted ya disparó. Así por lo menos lo tengo yo. El primer disparo es al azar. Cuando le pego al barco, reviso su alrededor y le pego, y no reviso todo alrededor, sino que reviso arriba, abajo, izquierda, derecha. Y si le pegué a un barco, al mismo barco, solamente sigo en esa línea, de manera de matar completamente al barco que estoy disparando ahora. Pero no sigo disparando arriba y abajo, ¿se fija? Solamente en esa línea. Y una vez que maté el barco, vuelvo a disparar al azar. Si eso no le funciona, ocupa el mapa de calor de la que está No, me refiero a que pego, si pego como un tablero de ajedrez. A eso me refiero. Espérate, le voy a buscar un tablero de ajedrez para que me entienda. Solo a las negras o las blancas, usted elige, da lo mismo. Ya, entiende, no es necesario que le muestre el tablero. Entonces usted tiene el tablero de ajedrez y solamente le dispara a las posiciones negras, por ejemplo. Pero este tablero es especial porque es de 10 por 10. Entonces, si le pegó a un barco, revisa alrededor y si encontró otra parte de ese barco, se dedica a matar al barco completo. Y solamente termina de disparar en la línea donde encontró el barco cuando el barco murió. Luego regresa y vuelve a disparar al azar. Obviamente pueden pasarle un caso muy específico que esté tratando de matar un barco y encontró otro barco. Si encontró ese otro barco, primero termina de matar al barco que está matando actualmente y después se pone a matar al nuevo barco que encontró en otra línea. Tiene algunos casos pequeños, pero es posible. Mire, le voy a hacer en realidad, para que usted entienda, aprovechando de que esta cuestión nos regaló tiempo para los que quieran nomás, obviamente. La clase terminó hace rato, si esto es solamente para los que quieran. Ya.
supongamos que tenemos un tablero, no voy a hacer un tablero de 10 por 10, es simplemente para un ejemplo, y tengo un barco de tamaño de 3 y voy a tener otro barco de tamaño 2, que lo voy a dibujar acá. Ya. Supongamos que yo disparé al azar aquí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si yo disparé al azar ahí, entonces yo tengo internamente guardado el barco, la vida del barco negro. No sé por qué le pasa esto. La vida del barco negro, que es 3, y la vida del barco rojo, que es 2. Entonces, yo le disparé al barco de 3, le pegué y ahora al barco le quedan 2 vidas. Me carga. ¿Por qué le pasa esto al computador a veces? ¿Será porque tengo abiertas otras cosas? No, no creo que se pone tonto esta cuestión. Ya. Entonces, ahora empiezo a disparar en la periferia. Disparo acá, no le pegué. Disparo acá. Ah, si disparé ahí, quiere decir que solamente en el horizontal tengo. Así que este no lo voy a hacer. No lo hago. Y empiezo a disparar en esta línea. Disparo acá. Entonces le quito una vida nueva al negro. Y luego lo que yo hago es disparar en el otro lado. Y ahí fíjese que los barcos negros quedaron en 0. Terminé. Y luego el próximo tiro es al azar. Eso solo si, obviamente, le pegué al del medio. Probemos otro caso. Supongamos ahora, en este otro caso, que yo pegué aquí. Aquí. Si yo le pegué ahí, entonces de nuevo, busco primero acá, busco acá, ¡ay, chuta! Le pegué a otro barco. Obviamente tengo que actualizar las vidas, sigan 3, 2. Esto es, le quedan 2 vidas, ahora a este le queda una vida. Entonces, como le pegué a este barco, ese lo dejo stand-by y luego pego acá. Entonces se le disminuyó la vida acá y queda en 1. Como yo ya sé que por este lado no tengo que seguir disparando, llego y disparo acá. Y ahí se me acabaron las vidas del negro, del barco negro. Y entonces, como ya terminé del barco negro, el barco que le pegué, el otro, que lo había dejado en stand-by, ahora lo retomo y empiezo. Pego arriba, ya, ahora como le pegué arriba, entonces el barco este le queda 0 vida y he matado a los 2 barcos. Se fija que es distinto, no es que vaya como en el otro, que le voy pegando a toda la periferia y gasto muchos disparos. Acá, como yo sé cuál es el barco que le pegué, yo solamente le disparo a los barcos cuando tenga sentido. No, siempre el método de búsqueda es el mismo, porque como el barco más chico tiene 2 y el barco más grande tiene 5, siempre puedo disparar solo en las posiciones impares y si hay un barco que le quede por disparar, le voy a pegar. Pero tengo que tener en consideración que siempre que le pegue un barco, tengo que hundirlo por completo.
O sea, este es el método que ocupo yo. Es más ineficiente que el método del mapa de calor que se ocupa en la página que les envié. Ese método es mejor. Ese método, el promedio es 41. El mío es el promedio es 49. Ya. ¿Alguna duda, consulta respecto a esto? ¿Estamos? Ya, ok. Entonces cerremos y nos vemos de vuelta de Año Nuevo. Programa. Sí, inténtelo nomás. Eh, si tiene alguna duda, igual se las voy a contestar, pero no tan rápido. Y obviamente no el primero de enero, pues el segundo de enero puede que le responda. Si está programando el mapa color, le debería resultar súper bien. Ya. Obviamente, el mejor de todos ustedes, el que tenga el promedio más bajo, ese grupo, se va a ganar un punto para el certamen 2. Ya, chao, chao.